Todos y a todas por estar esta tarde aquí de nuevo en esta actividad del orgullo LGTBI de Talavera. Como sabéis, lo está organizando lo está organizando aquí en Talavera el colectivo LGTBora, que somos el colectivo de lesbianas, gays, personas trans, bi, asex, bisex y queer de aquí, de la ciudad de Talavera. Y bueno, en este orgullo hemos prestado especial atención a lo que está sucediendo en Palestina, porque entendíamos que como colectivo LGTB no podemos estar al margen de este genocidio, porque nos interpela de una manera directa, entendiendo que si no existen derechos para todas en todas partes, pues es difícil que existan también derechos para nosotras, también aquí en Talavera. Entonces, la semana pasada, esta semana hemos tenido el martes una película, un documental que se llamaba Not Other Line, que trataba del tema pues del genocidio en Palestina y de la situación que están viviendo allí las personas, y nos quedamos bastante conmocionadas las personas que estuvimos aquí y nos hicimos varias preguntas de qué podíamos hacer nosotras desde nuestra posición aquí en Occidente, en esta ciudad de Talavera, y qué situaciones estaba viviendo el colectivo queer allí en el territorio, ¿no? Y cómo podíamos pues desde nuestra posición poder colaborar. En ese sentido, hoy tenemos la fortuna y la suerte de contar con Murad Oded, que es un activista y periodista palestino que ha hecho un trabajo de campo allí en el territorio y que nos va a poder contar en primera mano pues eso, cómo está la situación actual en Palestina, cómo es la vida y el día a día en un genocidio y bueno, cuál es el papel y las circunstancias de las que están las personas queer allí y cómo pues, el Estado genocida de Israel puede estar utilizando la cuestión de las luchas del colectivo para blanquear este genocidio a través del pinkwashing, el homonacionalismo y bueno, estas cuestiones que salieron un poco el otro día y que hoy pues, vamos a tener la fortuna de contar con un testimonio de primera mano y que va a tener pues, la amabilidad de contarnos un poco cómo está allí la situación. Y eso es todo, te paso la palabra. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias por venir. Es un placer pues ver que en un día tan caluroso como hoy hayáis venido a verme. Me gustaría que en cualquier momento que haya una pregunta, que queráis intervenir o matizar cualquier cosa, pues que levantéis la mano, que esto no sea solamente hablar nosotros dos, sino que participéis. Hace una hora, cuando venía desde Madrid, el número de palestinos asesinados hoy en Gaza eran 26 y 11 personas esperando en las colas del hambre, en las colas de la vergüenza. Y cuando he abierto el móvil al bajar del autobús había habido una masacre y ya el número se ha disparado. Me parece justo que los tengamos en mente, aunque estemos aquí hablando de derechos del colectivo, porque al final hay una situación muy extrema que debe estar en primer plano y que tenemos que tener en mente. No sé si quieres que empiece por presentarme un poco, ¿no? Sí, cuéntanos un poco tu experiencia. Yo soy palestino, hijo de migrantes palestinos. Mi familia salió de Cisjordania en el 67, durante la Guerra de los 6 días. Y como muchos de los palestinos, pues se tuvieron que emigrar a países colindantes, Irak, Jordania, toda la zona de Oriente Próximo. Y yo nací en Bagdad, nací en Irak por una casualidad, durante la primera guerra del Golfo. Mis padres estuvieron allí durante 2 años y luego afortunadamente consiguieron llegar a España. Como hijo de migrante, esta es una sensación que he podido compartir con muchas personas, da igual el origen o da igual de dónde provengan. Tenemos todos una sensación durante nuestra adolescencia que se comparte, que es el de sentir que no pertenecemos o que no podemos formar nuestra identidad ni en el país de acogida ni en el país del que provenimos, ¿no? Yo, durante mi adolescencia, experimenté un poco de esa crisis de identidad. No llegaban a identificarme del todo como español, ni tampoco como palestino. Y eso que mi familia ha puesto muchísimo esfuerzo en que durante toda nuestra vida aquí en España
mantuviéramos el recuerdo de lo que era ser palestino, de dónde venimos, y eso es un aspecto muy importante de la resistencia palestina, que es no perder los códigos culturales y todo aquello que nos hace ser palestinos, porque la resistencia palestina se ejerce en el campo de batalla, allí, pero también los palestinos la sienten mucho y la transmiten mucho a través de la memoria colectiva, a través de la cultura, la gastronomía, el dialecto, las tradiciones. Entonces, esa es una cosa que siempre en mi casa hemos tenido muy arraigada, ¿no? Y cuando empecé a desarrollar mi sexualidad, a los 14 años, empecé a sentir que no encajaban estas dos identidades, ¿no? Tenía una identidad, digamos, española y una identidad palestina. Y entraban en conflicto. Con los años, un poco con el estudio, he llegado a entender cuáles son los mensajes que desde pequeño se van inculcando para llegar a esa conclusión. Por un lado, lo que tú mencionabas, que es el homonacionalismo, que digamos, bueno, es una teórica que se llamaba Hasgir Puar, fue la que acuñó este término refiriéndose a los límites que establecen todo lo que es considerado LGTBIQ+. Y los límites están básicamente marcados por el capitalismo y son pues que seas una persona blanca, de cierta clase, no racializada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo no encajaba dentro de eso porque mis tradiciones venían del mundo árabe y entraban dentro del estereotipo que tiene todo el mundo árabe, y además yo era muy religioso, era musulmán y no conseguía identificarme, ¿no? Entonces yo pensaba que no podía ser gay porque, bueno, era una cosa exclusivamente de los españoles. Y luego hay un mensaje desde el otro lado que es también el de silenciar toda la existencia de lo queer, de lo LGTB en la historia árabe, en las culturas árabes, como si no hubiese existido nunca. Con el estudio y con los años te vas dando cuenta de que mis bisabuelos estudiaban a figuras del mundo árabe, de, por ejemplo, la poesía, que hablaban de homoerotismo o que trataban estos temas con una mayor facilidad que la que se hace ahora, porque los gobiernos árabes han tratado de utilizar esto para que todo aquello que esté relacionado con lo queer se asocie con una injerencia de Occidente, como una cosa moderna que no tiene nada que ver con los países árabes. Entonces, resultado de estas dos tensiones que surgían durante mi adolescencia, me llevaron a una crisis de identidad y a una depresión. Ese momento fue muy complicado para mí porque la formación de la identidad a los 16 años se basa principalmente en poder encajar en algún grupo y en poder tener referentes. Normalmente los referentes pasan de ser del ámbito familiar a un ámbito más social y tú vas escogiendo elementos de tu identidad según vas viendo en tu entorno social. Pues en el trabajo, buscar referentes, en la escuela, en tus aficiones. El problema de las personas árabes queer es que no encontramos esa aceptación en ninguno de estos ámbitos, ni en el entorno familiar ni en el entorno social. No encontramos nuestro sitio. Y fruto de eso, pues también tuve una relación muy complicada con mi familia, porque pues al final mi familia salió de Palestina en unas condiciones muy complicadas, han tenido la educación que han podido tener y las posibilidades que han podido tener, no han sido unas personas viajadas y ellos no han podido hacer los estudios, no han podido tener el apoyo psicológico, los privilegios que yo he tenido para poder comprender todo esto. Y al final se materializa en una especie de odio entre mi familia y yo. Con los años he ido entendiendo que no era odio eso que yo sentía con mi familia, sino que era un miedo mutuo. Miedo por parte, sobre todo, de mi madre, porque con mi padre ahí entraba otro factor de mucho mayor peso, que es el patriarcado y cómo se establecen las familias en el mundo árabe. Pero con mi madre, ella tenía básicamente miedo a no entender
no poder explicar cómo iba a desarrollar yo mi vida, cómo iba a crecer y cómo iba a defenderme. Porque era algo súper desconocido para ella, y eso que ella creció aquí, o sea, llegó muy joven aquí después de salir de Palestina y ha podido verlo, pero cuando yo he intentado tener un par de conversaciones con ella en algún momento y ella no ve el alcance de la comunidad LGTB en el mundo, se piensa que soy yo y los 2 o 3 referentes que ha podido ver en televisión y ya está. Y es un miedo que se materializa a través de cierto odio, ¿no? Y el miedo mío también es el de no encajar en esa familia, ¿no? Porque el miedo al rechazo, por lo cual el resultado fue que estuvimos unos 15 años separados, en los que pues, yo vivía en una ciudad, ella vivía en otra, y hace un año, ya desde otro punto de vista, desde mi experiencia, yo intenté acercarme a ella. Para llegar a este punto tuve que viajar a Palestina y poder ver otra cara de lo que era el mundo palestino y el mundo árabe. Por eso no culpo, no culpo a la gente que asume los estereotipos radicalizados y victimistas del mundo árabe. Culpo a la gente que no va más allá para conocer y superar el juicio. Porque yo incluso llegó un momento en el que también pensaba que mi madre era una retrógrada, que era una persona pues, que solamente expulsaba odio y que no quería saber nada de mí. Cuando viajé a Palestina cambió mi visión totalmente de lo que es Palestina, de lo que es la cultura árabe y de lo que es el Islam también. Y eso que yo ya no soy religioso, no soy musulmán, y he intentado tener un par de conversaciones con ella, pero desgraciadamente ella falleció hace unos meses, y en ese periodo en el que nosotros estábamos intentando restablecer las conexiones y poder intentar llegar a un punto de sinceridad y de conocimiento mutuo, pues bueno, ella se fue. Pero pasar del odio a la comprensión y a la conciencia para mí fue muy sanador. Y en todo ello tuvo que ver conocer a gente palestina y viajar a Palestina. Cuando yo llegué a Palestina estuve unos meses antes de que comenzara el genocidio. Para mí yo llegaba con la idea de que iba a ser muy complicado conocer a gente del colectivo. Y nada más bajar del avión en la propia Jerusalén, conocí a gente, a un grupo de chicos gays que me acogieron y que me acompañaron y que a día de hoy son amigos míos, y me mostraron una realidad completamente diferente. La comunidad LGTB, tanto en Palestina. Primero, es complicado hablar en términos generales de cómo vive la comunidad LGTB en Palestina, porque las realidades son muy diferentes dependiendo de cada zona. Hay palestinos que viven en Israel, la mayoría de mi familia vive en Israel y son como ciudadanos de segunda porque no tienen los mismos derechos que los israelíes. Luego están los de Gaza, los de Cisjordania, los que viven en la diáspora, los que viven en campos de refugiados, y cada uno tiene una realidad diferente, igual que los que viven en las zonas rurales, que los que viven en las ciudades. Por eso es tan complicado generalizar y no se ajusta nada a la realidad y a la verdad, porque hay una diversidad y una heterogeneidad increíble dentro de Palestina. Pero bueno, tuve la suerte de poder recorrer Cisjordania con esta gente y sobre todo ver que hay una comunidad muy grande, que no está victimizada, que luchan por sus derechos, pero con unos códigos culturales y unas formas muy diferentes a las que trabajamos nosotros aquí. Allí las formas no son la protesta, no son hacer un desfile del orgullo, porque las condiciones de vida allí son muy diferentes, pero sí hay mucho trabajo en lo local, en el ámbito local, en las familias, en los círculos sociales, por cambiar los códigos culturales. Y lo están consiguiendo y están trabajando mucho. Cuando yo llegué a Ramallah, que es una de las ciudades más modernas de Cisjordania y la más grande, recuerdo pasar de los escombros de la pobreza absoluta a entrar de repente en un bar que podría estar perfectamente aquí en España, donde había un montón de jóvenes, de gente queer, recuerdo que había esta Estrella Damm, la gente estaba bebiendo cerveza, estábamos hablando.
Y ahí conecté, o sea, el momento en el que yo estuve ahí tomándome unas cervezas en Ramallah con un grupo de gays con la misma experiencia que yo, para mí ese fue como el momento más sanador de mi vida. Y es cuando entendí que lo único que necesitaba era poder identificarme en alguien y poder conocer a gente que estuviese atravesada por mi misma experiencia, que hubiese sufrido, o no lo mismo, pero que hablase el mismo idioma, que tuviese los mismos códigos culturales. Y ahí entendí la importancia de los referentes. Cómo los grupos más radicales, los gobiernos, los que asumen el control y el poder dentro de los estados, tratan de que eso no ocurra, de que tú como colectivo sientas siempre que estás solo, porque eso es lo que más empodera, el encontrar a alguien como tú. Y esta gente trabajaba por crear redes de apoyo dentro de la propia Cisjordania, sobre todo para ofrecer lugares donde encontrarse, donde conocerse. Es verdad que allí es muy complicado porque me contaban que cada 3 o 4 meses esos lugares eran atacados por grupos religiosos, musulmanes y católicos, y que tenían que ir cambiando. Pero bueno, estaban trabajando mucho y había familias palestinas que aceptaban a sus hijos del colectivo, había personas que vivían en pareja, había gente muy normal, entendiendo lo normal como lo que nosotros vivimos, ¿no? Entonces eso a mí me cambió totalmente la visión de lo que era el mundo palestino y sobre todo de lo que era el mundo queer. Y había incluso, claro, hay que decir que hay un componente muy arraigado dentro de la sociedad palestina que es homófobo también, ¿no? Y como ocurre en todas las sociedades, en la palestina, en la española y en cualquier parte del mundo. Y a lo que se tienen que enfrentar dentro de Cisjordania, ya no solamente como colectivos, sino como propios palestinos, es a la situación de ocupación militar en la que viven. Y después de conocerles, me di cuenta de que ni siquiera la homofobia de la sociedad palestina tenía tanto peso en lo que estaban sufriendo como la propia ocupación. Les estaba haciendo más sufrir como personas queer la ocupación militar que el hecho de que sus familias o de que sus amigos pues no aceptasen del todo, que como os cuento no era el caso, no eran todos los casos así, sino que había diversidad. Me imagino que estos meses pues habéis ido conociendo un poquito más cuál es la situación de Cisjordania. Voy a hacer un resumen muy breve. Desde el 67 que Israel invadió toda la parte de Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén, cuando llegaron a los acuerdos de Oslo establecieron con Yasser Arafat un acuerdo de paz en el que se dividía Cisjordania en 3 zonas, A, B y C. La zona A es para los palestinos, la zona B es de administración mixta y la zona C es para los israelíes. No recuerdo los porcentajes, pero creo que era como un 95% de los palestinos está en un 20% del territorio. Esto se traduce en que hay controles militares en todas las partes, porque la división de esas 3 zonas no está hecha sobre el mapa fácilmente, no hay una separación clara. Es como si alguien salpicara sobre un mapa con tinta y hay millones de puntos. Y en todos esos puntos hay controles de entrada y de salida. Entonces, desde que comenzó el genocidio, si habitualmente antes los checkpoints tardabas como 2 o 3 horas en cruzarlos, a día de hoy, en la última semana se ha establecido un bloqueo, ya no se puede salir, ya hay un toque de queda, pero hasta la última semana se tardaba como 8 o 9 horas en cruzar el checkpoint si al israelí de turno no le daba por ahí y te impedía volver. Esto qué cosas que no se ven a simple vista y que suponen problemas graves para el colectivo. En primer lugar, la capacidad de asociación. O sea, si tú no puedes ir a ver a tu amigo que es gay como tú, o que es lesbiana o trans y que está en el pueblo de enfrente, pues para el simple hecho de tomarse un café, mucho menos puede haber asociaciones que trabajen por los derechos del colectivo. En segundo lugar, la independencia económica. Una de las cosas más importantes para mí dentro de mi familia fue poder empezar a tener ingresos económicos y empezar a poder tomar decisiones por mi cuenta.
en una situación así, en la que hay un checkpoint, la mayoría de las personas acaban perdiendo su trabajo porque se levantan a las 4 de la mañana para poder llegar al trabajo a las 8 y ahora ya pierden el trabajo si no lo han perdido antes porque los checkpoints retrasaban mucho los tiempos, ¿no? Entonces se pierde la capacidad de independencia. Y luego la asistencia sanitaria. La mayoría de tratamientos dentro de Palestina no se pueden dar, sobre todo los relacionados con ETS y VIH. Tienen que salir a Israel para poder tratarse, con el inconveniente de que los permisos los tiene que dar el ejército. Y claro, es muy complicado porque muchas veces no se dan, no llegan. En cuanto a los tratamientos oncológicos, pues la mayoría de maquinaria para dar sesiones de quimioterapia está prohibida dentro de Cisjordania porque dicen que pueden crear bombas con ello, con lo cual tienen que salir hacia Israel. Y además, encima de todo esto, el ejército de Israel tiene un servicio de inteligencia que se dedica a espiar a los palestinos a través de escuchas telefónicas y de cualquier tipo de inteligencia artificial, como ahora mismo pues están desarrollando un sistema parecido a ChatGPT, en el que registran todas las conversaciones y utilizan toda esa información que obtienen de los palestinos para luego chantajearles en estos checkpoints. Y os voy a contar un caso muy personal. Estoy casado con un chico palestino que hace 2 años estaba cruzando un checkpoint y bueno, los palestinos están acostumbrados a que cuando tienen que cruzar un checkpoint tienen que borrar todas las aplicaciones que tienen en el móvil porque se las revisan de arriba abajo para ver que no haya nada de apoyo a Palestina. Incluso los que han hecho ahora la marcha a Gaza también les ha pasado lo mismo en los checkpoints cuando iban hacia Rafah. Y bueno, pues este chico se le olvidó borrar Tinder en un momento dado, que era al principio cuando yo lo conocí, y el soldado, justo cuando tenía el móvil en la mano, le apareció la aplicación y le apareció una notificación. Él lo intentó pasar por alto, pero el soldado empezó a darle una paliza con la culata de la ametralladora. Y a partir de ese momento empezaron a amenazarle constantemente, todos los días. Él recibía mensajes, llamadas de teléfono, soldados le llamaban en hebreo, le pedían cosas tan sencillas como que dijera si alguno de sus amigos apoyaba a Hamas, si alguien se iba a manifestar. Él trabaja también en una organización, en una ONG que gestiona el agua dentro de Cisjordania y quería que grabaran conversaciones con su jefa. Hasta que un día de repente, él había pasado de todo esto, hasta que un día de repente le mandan un vídeo manteniendo relaciones sexuales, grabado hace 10 años. No sabe ni cuándo ni cómo. Y en ese momento es cuando se asusta. Dice, ¿cómo han llegado a tener este material mío? Y cómo lo han guardado y cómo lo están utilizando ahora. Dijo, esto va en serio ya. Y fue cuando salió, cruzó las fronteras y salió hacia España. Es curioso que el proceso de asilo aquí en España ha sido de lo más complicado que ha tenido que pasar esta persona. No ha podido justificar su persecución allí porque los sistemas de inmigración aquí no se creían que estuviese amenazado por el ejército israelí. No le han dado plaza, no se la querían dar porque decían que la mayoría de las plazas habían sido ocupadas por ucranianos, y luego ha sufrido una humillación que yo no me esperaba que ocurriesen en organismos aquí en España. Y a raíz de ahí he ido conociendo muchísimos casos de gente que está en la misma situación, ¿no? que viene aquí y que sufre el chantaje del ejército de Israel, de la unidad 8100. Y toda esta información yo la he vivido de primera mano gracias a este testimonio, pero la conocía antes y se conoce. Hay muchísimos artículos publicados por medios como el New York Times o The Guardian, porque son los propios soldados veteranos los que lo han contado. O sea, está totalmente documentadísimo por gente que de repente acaba el servicio militar y se da cuenta de que a lo que ha contribuido no es a otra cosa que a un apartheid. Y esa es la situación básicamente del colectivo. Y ahora,
a todo esto hay que añadir el racismo de la sociedad israelí y del ejército israelí con los palestinos y el genocidio que están sufriendo en Gaza. Yo empecé a hacer activismo al inicio del genocidio porque cuando salíamos en las primeras manifestaciones con la bandera LGTB nos decían que por qué apoyábamos a gente que nos mataría, ¿no? Es un argumento que sigo sin acabar de entender cómo la gente puede seguir defendiéndolo. Porque ya me he dado cuenta, antes del genocidio ya había documentado que la primera amenaza para el colectivo era el propio Estado de Israel, pero es que ahora no hay distinción dentro de Israel. Y si revisamos cuál ha sido la evolución de las campañas de Israel para posicionarse como lo que ellos llaman el único paraíso LGTB de Oriente Medio, la campaña de marketing de Israel, de la marca Israel, comenzó en el 2000 a través de una inversión de millones y millones de dólares para poder cambiar la imagen de Israel porque estaba muy asociada a la guerra. Y empezaron sobre todo a través de la cultura, a través del uso de la cultura. Israel patrocinaba y financiaba la promoción de todos sus artistas en el extranjero a cambio de que blanquearan la imagen. De nuevo, esto se conoce gracias a que estos propios artistas han filtrado los contratos donde ellos por contrato firmaban que tenían que hablar bien de Israel y en todos los temas relacionados con la guerra. Y en el 2010 cambiaron la táctica que veían que no les estaba funcionando del todo y se centraron en Tel Aviv. Dijeron, vamos a cambiar Israel por Tel Aviv, que parece como otro nombre, otra cosa, y vamos a utilizar al colectivo LGTB y vamos a convertirlo en la capital LGTB. Bueno, ellos lo llaman la capital gay, o sea que ni siquiera tienen en cuenta el resto de siglas del colectivo. Y ahí empezaron a invertir millones de dólares para que la gente, y esto es lo que ha ocurrido desgraciadamente, para que la gente fuera al Pride de Tel Aviv y no supiese lo que estaba pasando en Palestina. Y hasta hace 3 o 4 años yo tenía amigos incluso que habían estado en el Pride de Tel Aviv y no sabían lo que era Palestina y no sabían qué estaba ocurriendo allí. Por suerte o por desgracia, el hecho de que lo que está pasando en Gaza haya hecho que salgan a la luz todas estas cosas ha hecho algo posible, y es que estemos hablando de esto aquí y que haya alcanzado medios de comunicación de gran alcance y se abre por primera vez en estos medios de lo que fue la Nakba, de lo que es el apartheid, de lo que está siendo el genocidio, y nos ha costado muchísimo. Hace 3 semanas no se hablaba de genocidio. Yo soy periodista, trabajo en el informativo de La Sexta y hace 3 semanas me borraban la palabra genocidio de mis piezas. Hoy, todos los días, se habla de genocidio. ¿Por qué la gente no quiere decir genocidio? Porque creen que se necesita una sentencia judicial para poder hablar de ello. Pero es que la palabra genocidio se ajusta perfectamente, lo que está ocurriendo allí se ajusta perfectamente a la definición de genocidio. Y yo siempre digo una cosa, en todos los genocidios de la historia, desde Ruanda hasta el Holocausto nazi, siempre ha habido gente que le ha costado mucho arrancar y denunciar. Porque señalar crímenes incómodos tiene un precio muy alto, ¿no? Pero ser el que los ha señalado tarde tiene un precio muchísimo más alto. Y volviendo un poco a lo del colectivo, hoy estaba leyendo unos artículos en los que habían hecho un estudio sobre cómo Israel había estado haciendo publicaciones a través de sus redes sociales atacando a los líderes de Hamas. Su forma de ataque había sido el utilizar imágenes con IA para poner la bandera LGTB detrás, ponerles una estética drag, hacer que se besan entre ellos. Esto es otra forma de demostración de lo poco que les importa al colectivo cuando utilizan la simbología del colectivo queer como forma de humillación. Lo hacen con esto y lo hacen también con el feminismo. Hace 2 años hubo una protesta en Gaza
en la frontera de mujeres, y la denuncia del ejército de Israel era que las mujeres habían perdido la feminidad al salir a protestar de forma tan salvaje, porque ellos no veían que eso tuviese, que eso fuese femenino. Y todas estas cosas pasan desapercibidas y porque no rinden cuentas a la homofobia y al machismo que hay dentro de la sociedad israelí. Tel Aviv puede ser un oasis en determinados momentos del año para salir de fiesta para el colectivo, pero el resto del año es una sociedad muy homófoba, aunque a la gente le cueste creerlo. Primero, tiene una religión que es muy homófoba, y segundo, son sociedades muy conservadoras. Dentro del Parlamento propio de Israel hay diputados que son abiertamente homófobos y que forman coalición con el gobierno de Netanyahu, que marchan contra el orgullo, que están a favor de las terapias de conversión, que yo es que he llegado a escuchar que decían que los terremotos en Israel eran culpa de los gays. Y todo eso está dentro del Parlamento y forma parte de las esferas de poder. Y lo que ocurre fuera de Tel Aviv es muy parecido a esto también. Entonces, ¿hasta qué punto la propaganda ha funcionado para que desde aquí lleguemos a pensar que Israel es una democracia? Yo si quieres continuar. No, me parece muy interesante lo que estás contando sobre el tema del homonacionalismo y cómo, digamos, que se transmitió una idea del ser queer y de cómo tienen que ser las luchas queer, que hace que desde el imaginario occidental parezca imposible o poco probable imaginar que haya resistencias queer en Palestina, porque identificamos que ser queer o ser LGTB es tener una bandera arcoíris, es desfilar en la marcha, y todo eso nos impide pensar que realmente hay redes de solidaridad entre personas queer en Palestina, hay movimientos de mujeres lesbianas que están ejerciendo resistencias en Palestina y que son completamente desconocidas en el discurso occidental, y que nos centramos solamente en esa propaganda israelí porque están como occidentalizándose e identificándose con nuestras luchas para que sintamos empatía hacia ellos y no hacia el pueblo palestino, ¿no? Creo que evidentemente en Palestina, como en el resto del mundo, hay personas queer y se están resistiendo al... Claro, hay una cosa... el hecho de las muestras de afecto en las sociedades árabes es muy privado. Ni siquiera entre las personas hetero vas a ver a dos personas besándose en Palestina, incluso te diría que en Egipto, en Líbano. Entonces, valorar a la sociedad, pues si dos gays pueden ir cogidos de la mano, es un error, porque aunque hubiese libertad para ello, a día de hoy los códigos culturales no lo favorecerían. No porque haya homofobia, sino porque forma parte ahora mismo de la cultura el hecho de que las muestras de afecto en público no se realicen, ¿sabes? Sí, y además que no nos estamos haciendo cargo de esa herencia colonial que hemos dejado en todos los países árabes, porque todo homofobia cultural que están sintiendo o que tienen presente es un producto que ha importado la colonia, o sea, que ha exportado la colonia. Ha sido la cultura inglesa la que ha llevado a Palestina la homofobia y la LGTBI-fobia, y ahora como que les hacemos responsables de ser homófobos cuando es un producto que les hemos llevado nosotros mismos. Y además, en ese contexto de guerra y de conflicto es difícil organizarse y pensar. Hablábamos precisamente ayer en el cineclub que tuvimos, como por ejemplo en México el hecho de la guerra del narco hace que todo lo del colectivo LGTB como que pasa a un segundo plano porque hay otras urgencias, ¿no? Como pasa por ejemplo en Palestina. Y sin embargo, a lo mejor desde Occidente se está reprochando pues esa falta del movimiento LGTB o de esas expresiones de la cultura LGTB que sí que tenemos en Occidente, porque estamos en una situación de privilegio, no estamos en situación de guerra. Yo creo que ahora la sociedad está despertando un poco en ese sentido. Hay muy poco conocimiento de la historia colonial del mundo en general, ¿no? O sea, desconocemos mucho de dónde proviene el privilegio en el que vivimos y cómo los países que se llaman del primer mundo han crecido gracias al expolio de otros terceros países.
En el caso de los países que criminalizan la homosexualidad, ahora mismo hay como unos 64 países en el mundo que la criminalizan, el 70% de ellos fueron colonias inglesas sobre todo y algunas francesas. Y esas colonias fueron las que impusieron la moral victoriana y la represión al colectivo. Y si vamos sobre todo a la creación literaria y cultural previa al colonialismo, es donde pues están los autores como Abu Nuwas, que es un poeta persa que hablaba de homoerotismo, y hay muchísimos referentes dentro de la cultura precolonial que denotan que ha habido un retroceso desde la imposición de esa moral. Incluso en el propio Corán, el tema del Islam es un poco sensible, pero para mí el Corán es una interpretación como todas las religiones, es un libro que se interpreta por los imanes y que establecen ellos las normas que surgen de ahí. No hay nada claro en el Corán porque está escrito, el principal problema del Corán es que está escrito en un árabe clásico muy antiguo cuyo significado ha ido evolucionando durante los años y lo que antes quería decir una cosa ahora quiere decir otra. Y el problema es que la evolución de los países árabes, debido al intervencionismo de Occidente y a muchos otros factores que han hecho que al poder lleguen sistemas teocráticos y autocráticos que utilizan el Corán como instrumento de poder, ha hecho que no escuchemos las voces dentro de la religión que hablan de una interpretación muy diferente, ¿no? Aquí ahora en el mundo árabe la interpretación que domina es la de Arabia Saudí, que es la más radicalizada, ¿no? Pero hace poco entrevistaba a un imán que me hablaba que había estudiado el Corán y que me hablaba de una cosa que yo había estudiado cuando era joven dentro del Corán que se llaman el Muhannazun. El Muhannazun es el grupo de personas que acompañaban al profeta Mahoma cuando creció y que vivían con él y vivían en su casa. Y la descripción dentro del Corán es de mujeres masculinizadas y de hombres afeminados. Y es lo más cercano a lo que nosotros podríamos llamar hoy en día como personas queer. Y estaban protegidas por el profeta Mahoma y estaban aceptadas e integradas dentro de esa sociedad islámica que aparece en el Corán. Entonces, de repente, ver una interpretación tan diferente y tan clara me hizo darme cuenta de que el ataque el reproche no puede ser a la propia religión, sino a las personas que interpretan esa religión. Y si nosotros estamos luchando por defender nuestra identidad como personas queer y estamos luchando contra todo eso que llamamos homonacionalismo y que establece los límites de cuál es la identidad queer, no podemos dentro de esos límites excluir a las personas religiosas también, porque también forma parte de la identidad de las personas. Y desde ese momento, como que de alguna forma tengo el mayor respeto posible por las personas queer religiosas, porque entiendo que la religión y la espiritualidad forman parte de tu identidad. Igual que yo no he luchado porque a mí se me respetara en esa identidad, también tenemos que hacerlo con ellos, y me he dado cuenta de que dentro de la sociedad española hay mucha discriminación hacia las personas que son religiosas y que forman parte del colectivo. Me estoy yendo del tema, pero lo he experimentado y lo he visto mucho. Y al final todo, una cosa es la religión, otra cosa es ser palestino, pero al final todo para mí tiene como el mismo sentido. Sí, es que por continuar con el tema del homonacionalismo, el homonacionalismo no solamente impone a los países colonizados una forma de lucha queer, sino a las propias personas queer nos impone una identidad y hace que no seamos capaces de reconocer una diversidad más allá de esos estereotipos de forma y de ser y de luchar con lo queer. Por eso pues es interesante la charla que nos estás dando, porque nos estás dando a entender que existen otras formas de ser queer y que también hay que atenderlas, hay que respetarlas y hay que acompañarlas. Y que también es colonialista extender o expandir nuestra identidad a otras culturas donde a lo mejor pues tienen otras necesidades o otras formas de ser. Y sucede lo mismo con el feminismo. Ayer precisamente vimos un documental sobre el feminismo gitano y en una de las personas que intervenían decían: es que las mujeres gitanas, si queremos ser feministas, por lo visto tenemos que dejar de ser gitanas, porque ser gitanas y ser feminista de esta determinada manera es incompatible, ¿no? Y a lo mejor está sucediendo, pero sucede lo mismo con el mundo árabe, ¿no? Que entendemos que es incompatible ser
árabe y ser LGTBI porque entendemos que es una identidad incompatible, cuando en realidad lo que estamos intentando es exportar esa forma de ser, cuando en realidad ya existe una forma de ser queer en los países árabes que no estamos reconociendo o que no estamos sabiendo acompañar, ¿no? Claro. En primer lugar, los palestinos no necesitan de la liberación de nadie, ¿no? Claro. Igual que los iraníes no necesitan que vayamos a liberarles de nada ahora mismo. Y en segundo lugar, es que son códigos diferentes. Y aún así también la injerencia cultural occidental también ha llegado. En Beirut, o sea, en la propia Cisjordania, me hablaban de que había ballrooms en pueblos dentro de Cisjordania donde las personas trans y las personas del colectivo acudían a ballrooms, pero claro, nadie las conoce más que la gente que vive allí y no se difunde fuera de allí, porque sí, cambiaría la imagen de lo que es el colectivo dentro de Palestina, pero dejarían de tener la seguridad que tienen ahora. Y también en Beirut, por ejemplo, hay todo un mundo underground de ballrooms, de voguing, que a mí me parece fascinante porque está muy contrapuesto con la idea que tenemos del mundo árabe. Y una de las cosas que a mí más me inspira del movimiento LGTB palestino es que las primeras personas que empezaron a asociarse y a luchar por los derechos del colectivo fueron mujeres lesbianas. Las mujeres han tenido un papel esencial dentro de la cultura palestina desde la resistencia contra el régimen israelí, porque en el 48 las primeras que empezaron a luchar fueron las mujeres a través de huelgas, protestas, y también han sido esenciales para el colectivo, y luego el trabajo que han hecho de guardianas de la memoria colectiva es que antes del 48 ya empezaron a sufrir, y hasta el día de hoy, por mucho que se ha intentado limpiar todo lo que es la cultura palestina o apropiarse de ella como Israel está haciendo, ¿no? Porque muchas de las cosas palestinas parece ahora que se han apropiado de ellas, desde el hummus hasta el dabke, hasta cualquiera de estas cosas, ¿no? Entonces, el papel que han tenido ellas para mí ha sido esencial. Y os voy a poner un ejemplo que es muy ilustrativo. Mi abuelo fue encarcelado por el ejército de Israel en el 67 porque tenía una pequeña papelería, y un día se le ocurrió imprimir unos folletos en los que ponía: a todo opresor le llega su final. En árabe es kullu zalem leh nihaya. Nihaya es final. Pues luego a mi madre le puso el nombre de Nihaya cuando salió de la cárcel. Y muchos palestinos, cuando ya se ven reprimidos por todas partes, empiezan a buscar formas ingeniosas de mantener esa cultura, ¿no? Y muchos palestinos llevan los nombres de pueblos palestinos que han sido hebreizados y han sido borrados del mapa, para que la gente no olvide que ahí estuvieron esos pueblos. A mí eso me parece precioso. Yo quería preguntarte con respecto a Israel, como palestinos, ¿el proyecto que vosotros veis de Israel a largo plazo es el exterminio total de Palestina y de la desaparición total de vuestro pueblo? ¿O creéis que puede haber algún tipo de solución? O sea, ¿cuál es la esperanza que tenéis vosotros como pueblo? Mientras haya un palestino vivo, va a seguir habiendo resistencia, y eso está clarísimo. Y no lo sabemos, a ver, yo tampoco es que sea un experto en relaciones internacionales, la situación es muy complicada. Creo que estamos despertando ante la impunidad de Israel y la impunidad que ha tenido durante todos estos años, pero aún queda muchísimo trabajo por hacer. Lo que me comentabas antes de la esperanza, el pensar que no se puede hacer nada es una forma de instrumentalizar el miedo para perpetuar la impunidad. El pensar que ya, bueno, pues desde aquí no podemos hacer nada, es lo que ellos quieren, pero sí que podemos hacer y sí que estamos haciendo mucho. En los últimos meses la percepción y el conocimiento de lo que está ocurriendo en Palestina ha llegado a puntos donde antes no llegaba y donde la gente no conocía la historia de Palestina. Los movimientos de boicot y desinversión han conseguido que miles de empresas retiren sus inversiones de Israel. Estamos consiguiendo pasos muy poquito a poco, pero los estamos consiguiendo gracias a la movilización social,
porque ya estamos viendo que no podemos confiar en las instituciones políticas y que no sirve de nada. Pero lo que estamos haciendo de mantener a Palestina dentro del debate público y dentro de los movimientos sociales está consiguiendo un cambio tremendo. O sea, es verdad que es muy frustrante y que genera muchísima impotencia, como ayer cuando salió la alta representante de la Unión Europea para decir que de repente habían llegado a la conclusión de que hay indicios de que Israel está incumpliendo con los derechos humanos. Pues dices, bueno, pues dentro de lo que es el derecho internacional es un paso muy significativo, ¿vale? Aunque parezca una estupidez, aunque parezca que se están riendo en nuestra cara, dentro del derecho y dentro de la diplomacia es un paso gigante. Entonces es importante que mantengamos esa energía, que mantengamos y que sigamos hablando y que sigamos visibilizando y que sigamos acudiendo a este tipo de eventos y que sigamos, sobre todo las redes sociales también tienen un papel fundamental en todo esto. Y comparto vuestro dolor y comparto vuestra impotencia, pero si esa energía no la han perdido ellos que están allí sufriendo un genocidio, nosotros no tenemos derecho a perderla ni a tirar la toalla. Esa es un poco la pregunta que teníamos el otro día, ¿no? ¿Cuál podría ser nuestro papel como personas queer en Occidente, pero bueno, que compartimos el Mediterráneo y que tenemos vínculos culturales de alguna manera? ¿Cuál podría ser nuestro papel? Si te parece, podemos dar paso, si quieres, al público y nos encantaría que el debate fuese más amplio y que pues, planteaseis las dudas que tengáis o los temas que os parezca que es importante que hablemos, aprovechando que bueno, pues estamos en una persona que en primera persona experimenta el dolor que se está produciendo ahí en Palestina. ¿Me dejas el micro? Nuestro papel tan básico como, pues, ahora que hemos sabido que el grupo de inversión KKR financia no sé cuántos festivales en España, pues eso que estamos haciendo ahora de boicotearlos es un ejercicio creo que es fácil para nosotros, que es renunciar a parte de nuestro entretenimiento para boicotearles. Luego hay mucha gente que es imposible que haga eso. O sea, cuando llegó Eurovisión y precisamente dentro del colectivo LGTB ha sido muy complicado convencer a la gente de que no vea Eurovisión y luego quieren buscar las vías para apoyar y para cambiar las cosas, cuando lo más fácil te lo estoy proponiendo y es apagar el televisor, y mucha gente se negaba a ello. Entonces sí que hay vías. Desgraciadamente las donaciones yo creo que ahora mismo no es, aparte de las grandes organizaciones como la ONRA, Médicos Sin Fronteras, etcétera, y es algo que la gente me pregunta mucho, hay muchas páginas de crowdfunding. El 99% de esas páginas son estafas, porque hay gente que se está aprovechando del dolor para estafar. Pero todo lo que no sea eso, todo lo que sea hablar y boicotear, y pues si mañana sabemos que los dátiles del Lidl provienen de Israel, no comprarlos. Hay muchísima información al respecto de qué hay que boicotear y qué no. Y luego, sobre todo, la presión a las instituciones políticas. O sea, si estamos viendo cómo está tratando el PP el tema palestino, pues ser coherentes luego en las urnas. Estamos viendo cómo lo está haciendo el PSOE, pues también ser coherentes y no dejar que esto pase, exigir el embargo de armas a Israel. Hay muchas vías, pero para mí la básica es seguir hablando de ello y seguir en los círculos cercanos y por WhatsApp y por redes sociales, y que no ocurra lo que está pasando ahora precisamente con Irán, que es que parece que estamos olvidando lo que está ocurriendo en Gaza. Ayer no hubo, incluso los propios grandes medios, ayer me esforcé para que en el telediario pudiéramos hablar de Gaza, porque ahora estamos hablando de Irán, y precisamente no me extrañaría nada que todo esto fuese adrede para desviar la atención del genocidio y acabar lo que están haciendo allí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Sí, ¿Qué tal? Yo soy Dani. Tengo curiosidad porque se ha hablado mucho de Cisjordania y me parece muy aclaratorio esto de las zonas A, B y C y de los checkpoints, pero no sé si en Gaza, que hay gobiernos distintos, si no lo desconozco mal, si la situación es distinta o es prácticamente igual, si hay persecución directa hacia el colectivo porque es una cuestión cultural. La pregunta es eso, si hay diferencia
o si desde el inicio de la guerra también en Gaza, a pesar de todo lo que está pasando en Cisjordania, antes de todo eso había alguna diferencia o es prácticamente igual. Vale, en Gaza no hay checkpoints porque Gaza lleva bloqueada muchos años, entonces no se puede salir ni entrar en Gaza. Entonces es más o menos lo mismo, pero como a gran escala. La persecución es mayor que dentro de Cisjordania. Digamos que en Cisjordania la violencia a la que se enfrenta el colectivo es interseccional. Por un lado, la del ejército de Israel, como hemos hablado, la de la propia sociedad, las familias, y luego también la autoridad palestina, que ocurre como pasaba aquí en el franquismo, que utilizaban la ley de vagos y maleantes para perseguir al colectivo, pues allí utilizan la ley de cibersexualidad para perseguir y torturar al colectivo. En el caso de la Franja de Gaza, sí que tienen una ley que criminaliza, que es la ley establecida por el mandato británico en el 36, y está Hamas, ¿vale? Pero aún así no es lo que nosotros tenemos en la cabeza. O sea, yo he hablado con gente de Gaza, gays y lesbianas, que obviamente no es como nosotros vivimos aquí, pero no los despeñan desde lo alto de los edificios. No puedo tampoco hablarte mucho de Gaza porque no lo he vivido en primera persona y todo lo que yo te puedo decir es lo que he podido leer o conocer a través de testimonios. Pero sí hay represión por parte de Hamas, pero no es tan exagerado como nos quieren hacer parecer. ¿Alguien más que intervenga? Buenas. Hola. Bueno, había escuchado antes que trabajabas de periodista en La Sexta y no sé si en algún otro medio y tal. ¿Has notado, bueno, que has comentado que algunas veces las noticias no llegaban y tal? ¿Has notado como presiones o injerencias por parte, no sé si de Israel o gente relacionada para que puedas publicar cosas, ¿no? O tú o compañeros al respecto? Yo en persona no, pero mis compañeros me cuentan que cada vez que hablábamos de Israel llamaba a la embajada de Israel, amenazando. En La Sexta poco pueden hacer porque es un medio privado, pero tengo constancia de compañeros de televisión española que los han amenazado desde la embajada de Israel con despedirles. No sabemos hasta qué punto hay conexiones, hasta qué punto tienen control para poder amenazar con despidos. Pero sí, ellos intentan por todas las vías y seguramente estos días, porque como estos días la crítica a Israel ha incrementado muchísimo y ya pues hablamos de genocidio directamente y tal, seguramente hayan presionado a la dirección para que dejemos de hacerlo. Mis jefes, por ejemplo, la Embajada de Israel les llama constantemente, les invita a eventos, les manda libros, les mandan cosas. Pero sí que mis compañeros me han contado de un día de hacer una pieza, un vídeo hablando de genocidio y al día siguiente recibir una llamada de la Embajada de Israel. A mí me gustaría saber, la comunidad árabe aquí en España, ¿cómo está viviendo esta situación? Es decir, ¿existen redes también de solidaridad activas que estén apoyando a Palestina, no solo por palestinos, sino en general en la comunidad árabe? Sí, está la RESCO, que es la Red de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Hay comunidades de palestinos en la mayoría de ciudades españolas. Yo, desgraciadamente, estoy viendo más empuje y más apoyo por parte de la sociedad española que por parte de las propias comunidades palestinas, pero porque siempre hay un salto generacional muy grande dentro de pues, mi padre y la generación de mi padre y la generación más joven. Yo creo que están un poco agotados y como están en contacto constante, ahora mismo Cisjordania está empezando a sufrir unos niveles de opresión muy grandes. Yo, cuando hablo con la gente de Cisjordania, están muy deprimidos. O sea, la situación está empezando a ser muy complicada aquí. Pues del toque de queda, de no poder salir de casa, del cierre económico de todas las ciudades, de las redadas. Allí el ejército de Israel, aunque está en la zona B y C, puede entrar en la zona A a hacer redadas cuando ellos consideran pues, que hay algo de peligro, ¿no? Entonces hay muchísimas redadas en las que entran y como
ellos no se rigen por un sistema legal civil, sino militar. Entonces, eso quiere decir que tú como colono o como israelí puedes llevar una pistola y puedes defenderte, que no vas a ser juzgado por un juzgado civil, sino por uno militar, y que seguramente salgas perdiendo como palestino. Con lo cual están ocurriendo muchas cosas en los que se trascienden muchísimos límites, sobre todo por la violencia ejercida por los colonos. Si visteis la película de Nomadland, eso está ocurriendo ahora constantemente en todos los pueblos y ciudades de Cisjordania. Y yo creo que aquí la comunidad palestina lo está viviendo también con cierta preocupación, ¿no? Incluso dentro de Israel. Mi familia, por ejemplo, vive en un pueblo cerca de Tel Aviv y, claro, es que viven en una especie de guetos donde no tienen refugios porque no les han construido refugios ahí. Entonces, cada vez que suenan las alarmas no tienen un sitio donde ir, sino que tienen que salir corriendo e irse a un descampado para poder estar como en medio de la nada y ver que no les va. Y si llega un misil, pues poder salir corriendo. No sé si tenéis alguna pregunta más. Víctor. Hola, si yo sigo en YouTube, bueno, de repente me da recomendación de un canal que se llama Al Jazeera, ¿lo considera esto como una buena fuente de información para noticias de lo que está pasando en Palestina y demás? Sí, es una de las principales fuentes. O sea, tienen prohibido ahora informar desde Israel y desde la Cisjordania, porque las relaciones de Israel con la autoridad palestina, allí nadie cree a la autoridad palestina, es un sistema totalmente corrupto. Entonces, a la vez que los expulsaron de Israel, los expulsaron de Cisjordania, pero son los que más periodistas tienen dentro de Gaza. Entonces, para mí es la fuente más fiable de información. Y luego seguir las redes sociales de todos los periodistas que hay, y luego páginas pues como Ayun Palestine, que también suele informar al minuto de lo que está ocurriendo dentro. Gracias. Muy bien, pues ¿sí? Hola. Bueno, me oís igualmente. Que nada, pues vamos a concluir aquí, si te parece, porque yo creo que ya ha quedado bastante claro la exposición. Yo creo que sí que hemos hecho un pequeño recorrido sobre cuál es la realidad en Palestina hoy y del colectivo LGTBIQ+ en Palestina, la necesidad de generar este tipo de encuentro, o la película que vimos el otro día como colectivo LGTB, pues eso, posicionarlos frente a este genocidio, porque nos interpela directamente. El otro día lo dije también en la charla, que si consentimos que este genocidio se produzca a la luz del día y no tenga una respuesta, el siguiente genocidio será en nuestro propio territorio, porque habremos hecho pedazos el derecho internacional y por lo tanto cualquier cosa podrá suceder en cualquier lado. Y bueno, al margen de eso, es que en Palestina viven seres humanos, y seres humanos que merecen un respeto, que merecen una vida y que merecen todo el apoyo del mundo entero. Nada, yo espero que os haya gustado la charla. Muchísimas gracias, Murat, por haber venido hasta aquí y por el esfuerzo de explicar y de estar siempre removiendo este dolor que tiene que ser para ti, pues todo esto de la causa palestina, ¿no? Y me gustaría que tuviéramos así como algún mensaje final que fuese, no esperanzador, porque de alguna manera parece que estamos intentando que tengamos un final feliz, pero sí que bueno, pues nos dijeses un poco qué podemos hacer, o qué crees que puede suceder en el futuro, o cómo puede terminar todo esto, o de qué manera podríamos acabar con este horror. Una de las cosas que me gusta es que cuando hablo con gente de Gaza tienen muchísimo afecto por la gente de España, porque saben cómo son y porque están recibiendo todo lo que estamos haciendo. Entonces me gustaría que os quedarais con eso. Ellos, aunque parezca que no, lo ven todo cuando hay manifestaciones. El otro día que yo publiqué un vídeo que hicimos en el informativo, también la gente de allí empezó a compartirlo. Mi mensaje es que sigamos adelante, que sigamos hablando de ello, que sigamos movilizándonos y que va a haber una Palestina libre. O sea, eso no tengáis ninguna duda. Pero tenemos que seguir y tenemos que seguir luchando y tenemos que seguir hablando de ello.
Que no perdáis la esperanza, es que tampoco... Bueno, vimos el otro día en el documental que los que no pierden la esperanza es el pueblo palestino, principalmente las mujeres, que vimos que eran auténticas rocas, es decir, que en las situaciones en que estaríamos superadas cualquiera de nosotros, pues ahí estaban ellas dando el callo. Hay una palabra en árabe para eso que es sumud, que es como resiliencia, resistencia, y eso define perfectamente el carácter de los palestinos. Fijaros que llevamos desde el 48, hay gente que vive en los campos que han nacido y ha crecido en campos de refugiados que son como estancias temporales hasta poder volver a sus pueblos y no han perdido la esperanza. Entonces, que se nos contagie un poco esa energía. Yo es algo que admiro mucho de los palestinos. Pues nada, muchísimas gracias y nada, nos vemos en la próxima actividad. Gracias. Recordaros que vamos a tener